nuevamente en YouTube. Entonces, para empezar, el tema que vamos a ver el día de hoy es presupuesto de flujo efectivo. Antes de empezar, como yo les hemos mencionado anteriormente, les comentaba que del 7 al 10 de octubre, a partir del 7 de octubre, ya tenemos que tomar las notas del segundo corte. Entonces, por ende, como este corte va a ser un corte más corto del tema que demos hoy, tenemos que evaluar la próxima clase. Hoy vamos a dejar un taller y la próxima clase les doy un tema, que de ese tema también haremos un taller. Lo que quiere decir que para el examen no va a ingresar el tema que yo les dé la próxima clase, sino que solamente empezará este y algún documento adicional porque yo le deje en plataforma. Entonces, para que tengamos en cuenta eso. Entonces, el día de hoy vamos a ver lo que es el presupuesto del flujo efectivo. Ya están viendo mi pantalla, ¿sí? Sí. Ok, listo. Sí, profe. Listo. Presupuesto de flujo efectivo. Anteriormente, ¿cuál fue el presupuesto que vimos y que hicimos el ejercicio en la clase anterior? O el taller que se les dejó. Acuérdenlo. Acuérdenme de que era ese presupuesto, que muchos no hicieron el ejercicio, que era un ejercicio en Excel. Presupuesto operativo. Presupuesto operativo. En ese presupuesto operativo estaba incluido lo que era el presupuesto de ventas, el presupuesto de los costos variables, que en los costos variables estaba la materia prima, los costos de mano de obra y los costos indirectos de fabricación. Y también se hizo un presupuesto de los gastos. El día de hoy vamos a ver lo que es el presupuesto de flujo de efectivo. Entonces empezamos mencionando qué es el presupuesto de flujo efectivo. Cuando hablamos de presupuesto de flujo efectivo, también es llamado flujo de caja. Cuando ustedes escuchan esta palabra flujo de caja, ¿cómo es tu flujo de caja? Están hablando del presupuesto de efectivo. A veces usted va a un negocio y utilizan este término, flujo de caja. Entonces, precisamente, están hablando de lo que es el presupuesto de efectivo, que viene siendo un cálculo del volumen de ingresos y de gastos de una empresa durante un determinado periodo. Entonces, vamos a ver lo que son los ingresos y los gastos o cómo llegan al dinero y cómo salen. Entonces, los objetivos del presupuesto efectivo, como ustedes saben, estamos hablando de presupuestos. Estos presupuestos siempre los estamos haciendo a un futuro. Lo hacemos con datos pasados o con datos presentes o proyecciones y esto lo hacemos a futuro. Entonces, el objetivo de los presupuestos de efectivo es saber el comportamiento de los flujos de efectivo futuros. Entonces, cuando hablamos de efectivos, ¿qué es efectivo? Si yo les pregunto ahora mismo cuánto tienen de efectivo, ¿qué quiere decir? Con lo que cuentan ustedes disponibles para gastar. Ustedes ahora mismo pueden decir, mire, profe, yo soy dueño de una casa de 100 millones de pesos, pero ahora mismo no tengo un peso en el bolsillo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ustedes, el flujo efectivo, el efectivo que tienen ustedes es cero. Ustedes pueden tener una propiedad que viene siendo un activo, pero en tema de efectivo están ilíquidos. Que eso puede pasar a veces con muchas empresas que son empresas muy grandes, pero no cuentan con el flujo de efectivo necesario para pagar sus cuentas. El segundo objetivo es detectar cuándo habrá faltantes y sobrantes de efectivos y a cuánto ascenderán. Es decir, dependiendo de mi comportamiento de mi negocio, yo tengo que identificar cuánto habrá faltantes y cuánto habrá sobrantes. Si yo tengo un negocio que las ventas son estacionarias, por ejemplo, una papelería, díganme los meses en que las papelerías venden más.
Memoria mixta, profe, cuando venden decoraciones y cosas para Muy bien. los ¿Cuál meses más? de febrero, cuando entramos Temporada de al colegio. colegio. ¿Y cuáles creen que de pronto son los meses más flojos para una Enero. papelería? Aunque en enero todavía están comprando listas de libros, ¿no? Diciembre, profe. Exacto, de pronto diciembre, exacto. Eso, entonces ellos ya, dependiendo de su negocio, ellos ya identifican cuáles son los meses que son más, digamos, cuando hay más faltantes o hay más flujo poco efectivo porque tienen que pagar cuentas y el nivel de ingresos es menor. También el objetivo del presupuesto efectivo es determinar si las políticas de cobro y de pago son las óptimas. Entonces, esto es importante porque en las empresas tenemos que determinar cuáles son las políticas de cobro y políticas de pago. En la mayoría de las empresas, eh, ahora más o menos les hago mencionar eso, yo establezco las políticas, es decir, cómo voy a cobrar yo. Si yo cobro, si yo cobro a un mes, a 2 meses, si doy crédito y si yo hago esos créditos, cuánto es la tasa de interés o el descuento que hago por pronto pago. Todo eso lo establezco yo. Y las políticas de pago también es que muchas de las empresas no crean que las empresas pagan de contado. Por lo general, las empresas siempre a ustedes le llevan una cuenta de cobro, una factura, y dependiendo del tamaño de la empresa, muchas pagan un mes, hay algunas que pagan a 15 días, hay otras que pueden pagar a 2 meses. Eso es dependiendo de la política que tenga la empresa. A medida que las empresas son más grandes, estas políticas y que tienen mayor capacidad de compra, ellos pagan a más largo plazo, porque no es lo mismo que yo, Mario Oviedo, vaya a comprar algo, yo lo tengo que pagar en efectivo porque yo compro esporádicamente, pero como estas empresas son compradores y compran unas cantidades muy grandes, entonces ellos tienen ese poder de negociación y establecen que, listo, si yo les compro, pero pues yo les compro a un mes o a 2 meses. Y uno como vendedor o como proveedor tiene que aceptar esas condiciones. También el objetivo del flujo efectivo es fijar políticas de dividendos de las empresas. ¿Qué son los dividendos? Los dividendos de una empresa son esas ganancias, esas utilidades que quedan después de un periodo. Y esos dividendos, ¿a quién se le dan? A los socios. Si yo invierto en una empresa, al final del año, yo lo que espero, por lo menos, es que me den unos dividendos por esas acciones que yo tengo allí en esa empresa. Y también el objetivo del presupuesto efectivo es determinar si los proyectos de inversión son rentables. Entonces, continuamos con lo que es la interpretación del flujo de caja. Interpretación del flujo de caja o presupuesto de caja. El presupuesto de caja suministra a las empresas cifras que indican el saldo final en caja, que puede analizarse para determinar si se espera un déficit o un excedente efectivo durante cada periodo que abarca el pronóstico. ¿En qué consiste esto que acabo de mencionarles aquí? Dice que las empresas, después de un periodo, ellos van a tener un valor, un saldo a final en caja. ¿Cómo así? Si yo termino un periodo, el último día del año, el saldo final en caja es el saldo que me queda a mí en la cuenta de caja o en la cuenta de efectivo. Es decir, me queda en efectivo o en la cuenta de bancos. En la cuenta de bancos también se entiende como caja, porque yo lo que tengo en bancos prácticamente es como si fuera efectivo. Entonces, ¿qué viene siendo efectivo? Lo que yo tengo en efectivo, valga la redundancia, y lo que yo tengo en cuentas. Entonces, ese saldo final es importante porque uno puede, al finalizar un periodo, puede tener un saldo negativo o puede tener un saldo cero, que yo prácticamente me quedo sin liquidez. El encargado del análisis y los recursos financieros debe tomar medidas necesarias para solicitar financiamiento máximo, si es necesario, indicando en el presupuesto de caja
a causa de la incertidumbre de los valores finales de caja que se basan en los pronósticos de venta. ¿Qué nos denuncia aquí? Que lo encargado que maneja el área de caja de una empresa tiene que buscar al máximo siempre tener financiamiento, es decir, nunca quedarse en cero para poder cumplir sus obligaciones. Continuando, ¿alguna pregunta hasta ahí? Si tienen alguna pregunta, díganme, no hay ningún inconveniente. Es mejor que hagan preguntas porque, entonces, continuando con el uso del presupuesto efectivo, entonces prácticamente no, estamos hablando hablamos ahora de los objetivos, el pasado fue la interpretación y los objetivos del presupuesto efectivo. Más adelante al final vamos a hacer un presupuesto de efectivos y ya ustedes van a identificar cómo se hace eso. Generalmente se utiliza un presupuesto mensual de efectivo pronosticado a lo largo del siguiente año. Además, un presupuesto efectivo diario o semanal más detallado o del mes siguiente. Entonces, des en cuenta que un presupuesto efectivo yo lo puedo hacer diario, semanal o mensual, dependiendo la empresa y qué tantos datos necesite yo para ese presupuesto efectivo. Pero por lo general, los presupuestos efectivos se hacen de manera mensual. Se hace de manera mensual porque las empresas siempre hacen su corte, digamos, cada mes y tienen sus políticas que ellos pueden establecer que pagan al comienzo de mes o al final de mes y saben con cuánto queda y cuánto deben. El presupuesto mensual se emplea para la planeación. El semanal y el diario sirven para el control del efectivo. Es decir, yo hago un presupuesto que es mensual, pero el semanal y el diario me sirven para saber cuánto tengo yo de efectivo. ¿Qué puede pasar? Yo tengo mi negocio puede ser una tienda, y una tienda, díganme, una tienda siempre vende la tienda de la esquina de sus casas. Si la tienda amanece al día, ustedes van a las 7 de la mañana a comprar y van con un billete de 50,000 pesos y pagan, y entonces no tienen vuelto. ¿Por qué creen que eso pasa en las tiendas o en cualquier negocio? Si se supone que ellos debieron vender el día anterior. Pues debe pasar porque de pronto ellos todas las mañanas van al mercado a surtir nuevamente lo que vendieron el día anterior. Muy bien. ¿Qué más puede pasar? También puede pasar que ellos todo lo que venden al final del día o al comienzo pagaron deudas y se quedan en cero. Entonces, eso puede pasar con... ¿Hay alguna compañera usted que se llama Marta Vargas? Está llamando aquí a alguien con ese nombre. Bueno, continuemos. En las tiendas se quedaron 7 de la mañana. Ustedes van a comprar y no tienen un peso. Quiere decir que ellos, ese flujo efectivo que tuvieron de los días anteriores, lo utilizaron enseguida y por eso no tienen efectivo. Entonces ellos solamente van a tener efectivo, el efectivo que les llega en el día. Bueno, ¿y qué pasa si la tienda no tiene efectivo y todo lo que le llega en el día es a crédito y lo anotan en el cartoncito? ¿Qué creen que va a pasar con esa tienda en cualquier momento? Va a quebrar porque no va a tener efectivo para suplir o para pagar las deudas que ellos tienen. Y no seamos tan de pronto, no, miremos a ver de pronto que no podemos hacer de pronto decir que vaya a quebrar, pero sí va a tener unos inconvenientes que los vamos a ver más adelante. Pero sí es cierto que ellos se van a quedar sin efectivo y no van a poder surtir. Si uno se queda sin efectivo, no puede pagar las cuentas. Si uno se queda sin efectivo, no puede pagar todos los compromisos que tiene, no puede pagar la nómina. Precisamente ayer fui a una empresa que están buscando socios, pero la empresa, además de que tiene pocos ingresos, tiene una gran deuda y tiene poco efectivo. Entonces,
tiene deuda a los empleados, a los clientes y a los proveedores. Entonces, en esas condiciones, es difícil que una empresa de esas, para que nuevamente se vuelva a parar, tienen que inyectarle mucha plata desde el exterior, pagar todas esas deudas y sanearse. Entonces, continuamos. El presupuesto efectivo proporciona la información más detallada de los flujos de los efectivos en los estados financieros. Entonces, ustedes dirán, listo, el profesor está hablando de efectivo, de flujos de efectivos. Sabemos entonces que el flujo efectivo es qué tanto yo tengo liquidez en mi empresa, lo que son los ingresos y las salidas. Dese cuenta que aquí vamos a tener en cuenta que el ingreso efectivo es cuando me llega la plata a mí. Aquí solamente porque cuando tenemos una venta, acuérdense en el estado de resultados, yo puedo tener una venta, pero las ventas son a crédito. Cuando yo tengo las ventas a crédito, yo no tengo ingreso efectivo, tengo una venta, pero no necesariamente tengo ingreso efectivo. El ingreso efectivo lo tengo yo cuando a mí me llega dinero. ¿Cuándo me llega dinero? Cuando hago una venta en efectivo o cuando me están pagando una cuenta por cobrar. Y entonces también el efectivo también tengo que determinar las salidas de dinero. Cuando yo hago una buena administración del efectivo, debo tener la cantidad suficiente. Lo que buscamos es tener la cantidad suficiente de dinero que uno necesita para producir. Muy bien lo que dijo la compañera ahora. Si yo, digamos, tengo mi tienda o tengo mi negocio tengo una panadería y yo me quedo sin dinero, entonces yo si no tengo dinero, yo no puedo comprar la materia prima para producir. Además de eso, si yo no hago buen manejo del efectivo, yo no puedo cumplir con los compromisos de pago a proveedores y a las instituciones que le facilitaron crédito, como bancos y corporaciones. Si yo me quedo entonces sin efectivo, yo no le puedo pagar a los proveedores. ¿Y qué es lo que está pasando o qué es lo que pasa con las IPS, con las clínicas? Ellos tienen estos problemas de efectivo. ¿Y quién me dice ustedes que son más conocedores por qué se presentan problemas de efectivo en las clínicas? Los que conocen y han escuchado noticias. ¿Quién me dice? Los escucho. ¿Por qué el sector, las clínicas se quedan sin efectivo? ¿O tienen problemas de liquidez? Los escucho, no les dé pena. Sobrecosto. ¿Cómo? Sobrecosto. Sobrecosto. ¿Qué más? ¿Por qué creen que las clínicas Diría se quedan sin plata? ¿Se acuerdan cuando empezó la No pandemia? es por la mayoría de los usuarios son subsidiados y eso. Más o menos por ahí va, pero no precisamente. Vamos bien. ¿Se acuerdan cuando empezó la Eso pandemia? fue con mal manejo. Mal manejo puede ser. Cuando empezó la pandemia, muchos de los médicos se quejaron porque le debían varios meses. Lo que pasa es que el sistema de salud en Colombia es bastante complejo. ¿Cómo funciona el sistema de salud? Ustedes se inscriben en una EPS. Las EPS tienen tienen X número de usuarios o de clientes, ya sea en régimen contributivo o en subsidiado. Entonces, cuando ustedes van a una clínica y ustedes les prestan un servicio, digamos que ustedes fueron ahora en estos tiempos de COVID y los atendieron, entonces cuando les pasan la cuenta de ese señor, entonces a veces las clínicas pasan unas cuentas con unos sobrecostos o unos servicios que la persona de pronto ni siquiera utilizó. O ustedes pueden ir, hay veces que ustedes van a una clínica y les hacen una cantidad de exámenes de pronto que no es necesario que se lo hagan.
Y todo eso, entonces la IPS se lo tiene que cobrar a la EPS. Cuando llega a la EPS, muchas veces lo que pasa es que hay algo que se llama que glosan las cuentas. ¿Cómo así? Que cuando me pasan todo ese poco de cuentas, entonces empiezan unas auditorías para saber si es verdad o en sí lo que me están cobrando es lo que es. En todo ese tiempo de glosas de las cuentas se demora mucho tiempo. Entonces, y además de eso, las EPS también, como se les cobran mucho y tienen esas cuentas tan grandes, lo que hace es que a veces se quedan sin plata y se le demoran los pagos. Entonces, una IPS, una clínica normal, a veces los pagos se les demoran 60 días, 90 días, y a mí sí se me demoran para pagar. Digamos, hoy estamos en el mes de septiembre, y en el mes de septiembre me están pagando unas cuentas de mayo. Entonces, ¿qué quiere decir? Me están pagando unas cuentas totalmente viejas. Entonces, yo durante todos estos meses como clínica tuve que hacer todo lo posible por pagar lo mínimo porque hoy es que me está llegando una plata del mes de mayo. Y entonces dense cuenta que yo duré todo este tiempo sin recursos o siempre estoy colgado porque me están debiendo una plata la cual yo ya ejecuté. Por eso es el problema de liquidez y también porque el gobierno se demora haciendo y girando a las EPS y las EPS se demoran haciéndoles todos estos giros a las EPS. Entonces, ese es el problema del sector salud aquí en Colombia, que el negocio es bueno, la verdad que el negocio es bueno, pero si uno tiene y le queda, si a veces los gerentes de las EPS le meten mano y quieren aprovecharse de eso y se te demoran las cuentas, entonces cualquier demora hace que una persona o una empresa quiebre fácilmente porque va a quedar sin flujo efectivo. Si yo tengo flujo efectivo y yo tengo una cuenta por cobrar de 1.000 millones de pesos, ¿para qué me sirve que me deban 1.000 millones de pesos si no sé cuándo me lo van a pagar? En cualquier momento yo puedo quebrar. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, yo tengo que saber cómo manejo el efectivo para cubrir a proveedores y a créditos de los bancos. Además de eso, tener bajo control los cobros de dinero que la deudan los clientes y mejorar el uso de dinero y la rentabilidad de la empresa. Si yo no hago eso, ¿qué ocasiona? Por ejemplo, que yo puedo no tener suficiente efectivo para hacer frente a las obligaciones financieras. Las obligaciones financieras prácticamente es lo primero que se paga. Bueno, lo primero que se paga en el orden de prioridades por lo general son los empleados. Los empleados es de las obligaciones que primero se pagan. Y con todo y eso, hay muchas empresas que los dejan de último o no son los primeros que pagan. Después yo tengo que hacer frente a las obligaciones financieras que son los bancos. Y si no, entonces, ¿qué me pasa? Si yo no pago, me desacredito y además de eso, a veces tengo que acudir a sistemas costosos de financiación, como los negocios pequeños. Ahora mismo, ¿cómo están cobrando los pagadiarios? ¿A quién ha prestado un pagadiario y me diga cómo es el sistema? ¿Quién me dice? Si yo presto 100.000 pesos un pagadiario, ¿cómo es? Eso es 20%, profe. Ajá. Es decir, al 20%. Si prestas 100, pagas 120. Exacto. Y te lo dividen que a partir del siguiente día tienes que empezar a pagar. ¿Así? ¿Cómo es? A veces descuentan, No, no día descuentan, de, 2 días. descuentan enseguida, profe. Los intereses, ellos aseguran los intereses primero, enseguida te lo mochan por delante. Ok. Bueno, entonces No te digamos, entregan la plata completa. ellos de una te están cobrando un interés. Y si uno lleva eso a una tabla de interés, supuestamente uno cree que le están cobrando un 20%, pero ese interés es más del 20%.
Ojalá hagamos el ejercicio en un Excel alguna vez y nos vamos a dar cuenta cuánto es el interés que le estamos pagando. Entonces, si yo voy a pagar una tasa de interés por lo menos el 20% mensual y mi negocio genera el 25% o genera menos del 20%, yo ahí de uno voy a ir perdiendo. Pero también pasa que tener exceso de efectivo. Hay veces que las empresas tienen exceso de efectivo. Entonces, cuando yo tengo exceso de efectivo, ¿qué me produce? Pérdida por inflación, los precios de los materiales y los productos suben más de lo que el dinero le produciría. Entonces, como así, si yo tengo exceso de efectivo, yo tengo que ser muy inteligente y saber que en vez de tener esa plata en el banco, yo mejor compro materiales o los materiales que se me puedan subir de precio. Si ustedes meten, digamos, 100 millones de pesos en el banco, en una cuenta, al final del año, esa cuenta, ese millón, 100 millones de pesos solamente le va a generar un 1 o 2%, un 1% como máximo. También tener exceso de efectivo le produce pérdida por no invertir el dinero en forma adecuada y oportunamente. Y también si nos tenemos mucho efectivo, ¿qué nos puede pasar? Que nos pueden hurtar, nos pueden asaltar. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Si tienen alguna pregunta, van comentando. Entonces, las medidas para crear un presupuesto efectivo. Primera medida, hacer una proyección de sus gastos. ¿Cuánto efectivo se necesita? Segunda medida, entiende su ciclo de operaciones. ¿Cuándo se necesitará el efectivo? Esto es importante, conocer el negocio. A veces nos metemos en negocios que no lo conocemos. Y si uno no conoce el negocio, pues mejor, antes de meterse en un negocio, primero conocerlo en qué nos vamos a meter. Tercera medida, calcule el lucro en bruto de sus ventas. ¿De dónde viene el dinero? Bueno, entonces, cuando decimos que vamos a hacer una proyección de sus gastos, cuánto efectivo se necesita, debemos tener cuidado con proyectar todos los gastos, así como lo hicimos en el ejemplo anterior, ¿se acuerdan? En el presupuesto operativo. Y ahí no incluimos algunos gastos, entonces alquiler de servicio, mano de obra, inventario, equipos para el primer año. Esto se debe hacer mes a mes. Es aconsejable exagerar los gastos para que no se encuentre corto de fondo. Eso a veces es mejor. Es mejor yo estimar unos gastos, de pronto no el precio más bajo del mercado, porque eso a la hora de que puede pasar algo y después yo no voy a tener cómo solventar esos gastos. ¿Se acuerdan que en el ejercicio también presupuestábamos algo que se llamaba imprevistos? ¿Quién me dice que para qué es esos imprevistos? ¿Para qué presupuestábamos eso? ¿Se acuerdan los imprevistos del ejercicio? ¿Dónde están? ¿Dónde están todos? Se me fueron. No, aquí. Listo. ¿Para qué eran los imprevistos? Bueno, los imprevistos precisamente yo los calculo porque cuando yo hago un presupuesto lo hago a futuro y ese presupuesto no quiere decir, no se va a dar exactamente como yo lo voy a tener. Entonces el imprevisto precisamente es por si ese presupuesto se da muchísimo más alto de lo que yo estoy estimando. Entonces al final de cada mes yo debo hacer una comparación de los gastos proyectados con en verdad lo que yo me gasté para saber cómo mejorar ese presupuesto. La segunda medida en el ciclo de operaciones, ¿cuál es? ¿Cuánto efectivo tengo a la mano? ¿Cuánto dinero debo tener a los proveedores? ¿Cuánto tiempo le debo tardar a usted en vender su mercancía? ¿Y cuánto tiempo le lleva a recibir al pago de sus clientes? Aquí hay un gráfico que quiero que todos presten atención porque les voy a preguntar después que explique este gráfico. Prestemos atención a este gráfico. En este gráfico vamos a sacar varias preguntitas aquí. Miren lo que pasa. Este gráfico dice ciclo de efectivo.
todos están viendo. Voy a preguntarles a los que están aquí porque se vaya preparando José Martínez, Kelly y Deimir. A ellos les voy a hacer una pregunta. La primera pregunta que les voy a hacer después que les explique esto. Miren lo que pasa con el ciclo efectivo. Aquí nos está diciendo el número de días de stock de materia prima. Cuando hablamos de número de días de stock de materia prima, quiere decir, aquí dice que en 28 días. ¿Cómo así 28 días? Que la materia prima que tiene en bodega dura 28 días. Listo. Entonces, ahí, esos días duró número de stock de materia prima 28 días. Pero esa mercancía que yo compro y tengo aquí en materia prima, me dice plazo para pago de proveedores 15 días. Entonces, esos yo las compro el día 1. Después que las compro el día 1, el pago de proveedores lo hago a los 15 días. Después que me dice número de días de stock del producto en curso o el producto en proceso, dice que es 20 días. ¿Cómo así 20 días? Que en todos esos productos que demoran en procesar, más o menos me están demorando un inventario a mí de 20 días. O 20 días me está durando esos productos en proceso. Número de días de productos en acabado. ¿Qué quiere decir? Que en el área de acabado me van a durar 30 días. Y aquí el plazo de cobro de los clientes me demora 60 días. Se supone que cuando termine yo el ejercicio, yo lo termino aquí. Entonces, miren cómo se halla el ciclo efectivo. El ciclo efectivo es el tiempo desde que yo hice el pago de proveedores, hasta que yo cobré el plazo a los clientes. Entonces, ¿cuánto me da esa cuenta a mí? Entonces, aquí, ¿por qué hace la diferencia el número de días de materia prima con el pago de proveedores? Porque yo necesito 28 días de materia prima, pero los proveedores me dan un plazo de 15 días. Entonces yo hago 28 días, que es lo que necesito en materia prima menos 15, y le voy sumando los días que va a durar esa materia prima y en el proceso productivo. Entonces, miren, volviendo nuevamente, les explico desde el comienzo. O les voy a ir preguntando para que ustedes me vayan ayudando y vayan entendiendo. Número de stock de materia prima que dice que dura 28 días. ¿Qué significa? Ayúdenme y yo les voy diciendo. Que la materia prima que compró dura 28 días. Exacto. Más o menos, entonces eso es. Que yo compré una materia prima y esa materia prima, desde que yo la compré, si ella me va a durar ahí en inventario, en consumirse 28 días. Listo. Entonces, yo empecé el 1 de enero y el 28 de enero se me va a terminar. Y después dice plazo de pago a proveedores 15 días. ¿Qué quiere decir? Que tiene un plazo de 15 días para pagarlas a los proveedores. Exacto, muy bien, excelente. Que los proveedores a mí me dan un chance de 15 días para pagar esa mercancía. Entonces, si yo la compré el día primero, si ustedes hacen una tablita de tiempo, el día 1 de enero, entonces la diferencia cuando les tocaría pagar, es decir, 28 menos 15, yo lo voy a pagar a los 15 días, pero entonces legalmente esa materia prima me está demorando a mí, o lo que yo estoy invirtiendo en esa materia prima es la diferencia de esos días, 28 menos 15. Después que dice número de días de stock de productos en curso. ¿Qué son los productos en curso? ¿Quién me dice? Profe, yo tengo una preguntita. Sí, señor. Los 15 días van dentro de los 28 días, ¿verdad? Lo que pasa es que, bueno, buena pregunta ahí.
Vamos a hacer el ejercicio en Excel para que usted lo identifique. Lo que pasa es que aquí, en esto lo que tenemos acá en la parte inferior, es el cálculo del ciclo efectivo. Los días que me va a demorar a mí la materia prima en ese. Pero si ustedes, si hacemos vamos a hacerlo aquí en Excel, lo vamos Profesor, identificando. Sí, le escucho. o sea que no importa cuánto me dure la materia prima, yo tengo un plazo de 15 días para pagar a los proveedores. Vamos a hacer exacto. Los proveedores a mí me van a dar 15 días para cobrar. Miren, vamos a empezar en el 1 de enero. Vamos a hacerlo de 5 días. Bueno, así. Este es el primer día, el 1 de enero. Aquí, ¿qué me está diciendo el ejercicio? Lo que me está diciendo el ejercicio es que yo tengo que comprar materia prima para 28 días. Entonces, legalmente yo tengo que comprar materia prima para 28 días. ¿Entiendes? O sea, que yo tengo que comprar, tener en el almacén 28 días de materia prima que me alcance 28 días. Pero a mí me está diciendo que los proveedores me dan 15 días para pagar. Entonces, si ellos me dan 15 días para pagar, a mí, de estos 28 días, prácticamente ellos me están dando 15. Pero no lo hice aquí completo. Digamos que los 15 dan aquí. Entonces, el tiempo que me va a demorar a mí en cuanto a efectivo, el ciclo efectivo, ahora miramos cómo se comporta. Va a ser el tiempo que me dura la materia prima desde que llega hasta que se va. Y menos el plazo que me dan los proveedores. Entonces, quitando esta nota aquí. Entonces, después que me dice, los proveedores me dan 15 días y después dice que el producto, el número de días que dura el producto en curso, ¿cómo así? Demora 20 días fabricando. Digamos que ellos duran, vamos a poner aquí 20 días fabricando. Vamos a ir eliminando estos números que no me dieron como yo quería. Entonces, el primero me dice que demoró 22 días. El plazo de los proveedores, ¿cuánto fue? 15. Profe, lo primero no eran 28 días. Muy bien, 28. 28 días. Después me dice que el producto dura en producción 15. ¿Cuánto es que dura en productos, todo el producto en curso? Ayúdame, por favor. 20. 20 días. Dura 20 días. Son 20 días. Exacto. En curso. Y después me dice que demora 30 días. en acabado. En acabado, ¿cómo así? Eso es un área que le están haciendo los últimos procesos. Acabado, demora un mes. Y después demora 60 días para el cobro. Dura 60 días. Entonces miren lo que estamos analizando aquí. ¿Desde cuándo se está yendo la plata? ¿En qué día creen que esa mercancía que compraron la están pagando? Volvamos acá a la gráfica si quieren. ¿Qué día estoy pagando yo la plata? A los 15 días. Muy bien, a los 15 días, porque entonces yo compré, este día yo hice el pedido, y si yo hice el pedido aquí, el día 1 hice el pedido,
y me llegó, digamos que enseguida, pero yo pagué a los 15 días. Entonces, ¿cómo calculo yo el tiempo que demora todo ese ciclo de efectivo? Es decir, que esa plata me va a demorar a mí. Yo pagué a los 15 días. El día 15 salió efectivo. ¿Y qué día llega el efectivo nuevamente? Entonces, ¿cuándo llega el efectivo nuevamente? Cuando los clientes a mí, cuando yo les cobro. ¿Y cuándo les cobro yo? A los 60 días. A los 60 días, pero ¿cuántos Más días? o menos eso viene siendo como 60 días después del plazo de que le pagó a los proveedores, lo que duró la producción en Exacto, curso, muy bien. más Entonces mientras dieron acababa el producto. cuenta que el total dan 123 días desde que yo pagué, desde que se me fue la plata, porque yo pagué el día 15. Yo pagué el día 15, pero además de eso, tuve, como tenía 28 días de stock, entonces 28 menos 15, más los días que me demoró la materia prima en productos en proceso, productos acabados y el plazo para los clientes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el ciclo efectivo está dado por el tiempo desde que yo hago el pago hasta el día que a mí me llega dinero. Es decir, desde el día que se fue, desde el día que sale, el día que yo tengo una salida de dinero y ese dinero, ¿cuánto se demora en regresar a mí? ¿Entendieron esa parte? Por ejemplo, el día, esta es una empresa que se dedica a la fabricación. Entonces, la fabricación, ellos tienen una materia prima. Entonces, pero ellos tienen que comprar 28 días de materia prima. Si ellos compran 28 días de materia prima y les dan un plazo de 15 días, ¿qué quiere decir? Que tienen unos días de holgura allí. Es como cuando dicen, como los proveedores, ese plazo que me dan los proveedores para mí, yo lo quito porque para mí es un plazo que a la larga viene siendo positivo. Después va a durar unos días en productos en curso que se va a demorar produciéndolo, después en acabado y después se lo van a ir cobrando. El tiempo que va a demorar mientras me va a pagar esos clientes. Entonces, el ciclo efectivo viene dando desde que sale mi dinero y desde que sale de la plata y desde que yo esa plata la recupero con el cobro de los clientes. Ese es el ciclo efectivo. Aquí también, y yo no lo incluyo en la gráfica, no lo incluí aquí, pero cuando estaba en clase se lo explicaba, que también hay otro término que significa ciclo de inventario, que es el tiempo que se demora la mercancía en llegar, el tiempo que llega, que demora la materia prima y sale para la venta. Entonces, si hablamos de ciclo efectivo, el ciclo inventario viene siendo el número de días que demora la materia prima, el número de días que demora en producto en proceso y el número de días que demora en acabado. Porque se supone que cuando yo la vendo, ya están productos acabados y yo la vendo aquí. Es decir, sale mi materia prima, pero eso se llama ciclo de inventario, que es parecido a ciclo efectivo. Ese término ciclo inventario es bueno. Yo les voy a dejar un video para que ustedes también sepan cuál es el ciclo de inventario, que es el número de días que se demora la materia prima en demorar en mi empresa. Entonces, ciclo efectivo, ¿comprendieron esa parte ahí? Es el tiempo que demora a mí, o es el ciclo efectivo, es el tiempo que demora mientras hay una salida de efectivo y hay una llegada de efectivo. Palabras más, palabras menos esa. Es como cuando ustedes dicen, mire, yo voy a hacer un negocio y yo voy a invertir hoy en celulares. Invertí 5 millones en celulares. Los invertí hoy. Los pagué hoy, que estamos a 24 de septiembre. Entonces,
24 de septiembre, me demoré un mes ofreciéndolo. Después, a finalizar de noviembre, los terminé de vender a finales de noviembre, pero me los terminaron de pagar el 15 de diciembre. ¿Cuánto se demoró el flujo de efectivo? Todo el tiempo ese que demoró, desde que yo compré el primer celular hasta el día que me pagaron todos los clientes. ¿Comprendieron esa parte ahí? ¿Sí la comprendieron? Bueno, hagamos otro Señor, ejemplo. Otro ejemplo. El señor de la tienda. El señor de la tienda compró la mercancía a comienzo de mes de septiembre. Y el señor de la tienda le fía al profesor y le va anotando en todo el mes, todo este mes, le anotó y le compró, le anotó en el cartoncito, y el profesor le empezó a fiar desde el 1 de septiembre. Pasa que el señor, a finalizar del mes, le dice, paisano, yo le voy a pagar el 10 del mes. ¿Cuánto es el flujo de efectivo ahí? ¿Cuánto demoró el ciclo de efectivo? 40 días. 40 días. Eso siempre y cuando estemos determinando de que ese señor, el paisano, no sabemos cuándo compró un paisano la mercancía. Entonces, para que vean esa parte. Pero 40 días. Entonces, para que sepan lo que es el ciclo de efectivo. De todas maneras, ustedes lo profundizan más y les voy a dejar un ejemplo. Es el número de días que se demora. Es decir, el número de días desde que yo hago la inversión, y lo que se demora esa inversión en recuperar, y lo que se demora el tiempo en recuperar esa inversión. Si yo hago un negocio ahora mismo de computadores, yo compré los computadores el día de hoy, 24 de septiembre, me llegaron en noviembre porque los compré en Estados Unidos y se los vendí a ustedes en enero y ustedes me los pagaron a final en febrero. Entonces el ciclo de efectivo es el tiempo desde que yo pagué el computador, yo lo pagué septiembre, entonces el ciclo de efectivo es el tiempo que duró. Entonces los septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, para este negocio fueron 5 meses. Entonces ese viene siendo el ciclo de efectivo. Continuando entonces el ciclo de operaciones positivas y negativas. Un ciclo de operaciones negativos significa que usted tiene que pagar cuentas antes de que le paguen a usted sus clientes. Es decir, yo lo que tengo que buscar siempre es que el ciclo de operaciones sea positivo, que sus clientes le paguen a usted antes de que usted le paguen a sus proveedores. ¿Cómo así? Si yo tengo un ciclo negativo, significa que a usted le tienen que pagar sus cuentas antes de que le paguen a sus clientes. Y el ciclo de operaciones positivo significa que sus clientes le pagan a usted antes de que usted tenga que pagarle a sus proveedores. Palabras más, palabras menos. Es como yo dirá, yo vendo perfumes. Yo los vendo, los perfumes que los vendo, se los vendo a ustedes a crédito. Entonces ustedes me los pagan enseguida que los compran. Y el proveedor que me los vende a mí me da 2 meses. Entonces, en ese caso, ese es el último que siempre tenemos que tener. Que los proveedores me den más tiempo a mí del tiempo que yo les doy a los clientes. Si un cliente me da 2 meses, yo le tengo que, si un proveedor a mí me da 2 meses para pagar, lo óptimo es que yo a los clientes le dé menos de 2 meses. ¿Eso con qué objetivo? Para que prácticamente, como uno coloquialmente dice, es yo estoy laborando con una plata que no es mía, con la plata de los proveedores. Si a mí un proveedor me deja en mercancía 200.000 pesos y yo esos 200.000 pesos los vendo y me los pagan en efectivo, prácticamente des en cuenta que yo no tengo que hacer ninguna inversión, porque esa plata es de los proveedores y a mí me quedó una ganancia. Entonces nunca se los olvide eso, que el ciclo positivo significa que sus clientes les deben, esta va a ser una pregunta del examen. Un ciclo de operaciones positivos significa que sus clientes le pagan a usted antes de que usted tenga que pagarle a sus proveedores. Ahí no se ve por la imagen, pero entonces siempre tenemos, es por eso que ustedes muchas veces escuchan almacenes éxitos.
y Olímpica. ¿Y por qué los critican ese tipo de negocios? Porque usted va al Éxito y a la Olímpica, al SAO, y usted ahí nunca va a comprar fiado o a crédito, sino por siempre de contado, o ya sea por una tarjeta de crédito, pero prácticamente de contado. Y los critican a ellos porque ellos les pagan a sus proveedores hasta 90 días y 60 días. ¿Qué quiere decir? Que ellos están, prácticamente ellos están en un negocio y toda la plata que están moviendo es plata de los proveedores. Porque los proveedores les dan plazo de 60 días, de 90 días y ellos cobran efectivo. Entonces esa plata que ellos les llega enseguida la convierten en ganancia y van a tener exceso de liquidez. Ese viene siendo el negocio ideal que uno debe tener. Que uno siempre, la plata que invierta no sea la plata de uno, o que la cantidad que uno invierta sea siempre lo más mínimo. Eso nunca se les olvide para los negocios. Usted en los negocios, si entre menos tenga que invertir, muchísimo mejor. Vamos, continuamos aquí. ¿Cómo incrementar su flujo de efectivo? Que esto es importante. No haga pedidos de inventario exagerados. Yo tengo que hacer los pedidos de inventario lo que yo necesite. Yo no puedo comprar por comprar. Si yo compro, si ustedes están en una clínica y ustedes piden medicamentos por 6 meses, entonces esa platica que invirtieron allí la pudieron haber utilizado para pago de nómina o cumplir obligaciones. También esto, cómo incrementar el flujo efectivo. Cuando hablamos de incrementar el flujo efectivo es que nos llegue más dinero. Convierta el inventario muerto en dinero. Esto es lo que hacen muchos de estos almacenes. Los almacenes muchas veces cuando tienen estos productos que no venden, que tienen ahí mucho tiempo, eso es plata perdida, como uno dice. Entonces es más fácil yo vender esos productos, así sea al costo, o perderles algo a esos productos y convertirlos en dinero. Porque hay muchos productos a veces que tienen muy poca movilidad. Entonces yo lo que hago es que busco la forma de sacarlos. Es que cuando ustedes van al Éxito, a Lara, o Estoy Bueno, a veces hay unos productos que tienen allí que los venden muy baratos precisamente porque ellos están necesitando flujo de efectivo y no les conviene tener esos productos, que ya esos productos ya han estado mucho tiempo allí exhibidos. ¿Cómo incrementa el flujo efectivo? Solicitar crédito a los suministradores o a los proveedores. Así que los proveedores me den a mi crédito. Limite la cantidad de crédito que le ofrece a sus clientes. Bueno, eso también. Yo no le puedo hacer muchos créditos a todos los clientes porque yo me voy a quedar sin efectivo. ¿Alguna pregunta hasta ahí de cómo incrementar su flujo efectivo? Esta también es una pregunta que va a salir. Porque este tema es muy importante en las empresas y muy importante que ustedes sepan que el efectivo y el manejo efectivo es una de las principales objetivos que tiene cualquier gerente y administrador de empresas para que una empresa sea próspera. Entonces continuamos con necesidad de capital. Cuando hablamos de necesidad de capital quiere decir que si yo estoy necesitando digamos, dinero en este momento. Si a mí me pasa que el flujo efectivo, el flujo de caja, debo necesitar dinero, entonces yo tengo que buscar varias maneras. Primero, pedir un préstamo bancario. Segundo, puedo hacer que sus deudores le paguen antes. Si yo tengo unas cuentas por cobrar, yo tengo que llamar y poner a mi gente a cobrar. ¿Y cómo pueden pagar antes? Haciéndole descuentos. Puedo demorar el pago a los proveedores. Puedo disminuir los gastos, que es lo que hablaba un compañero ahora, que me decía de los gastos. Sí, exactamente. Si yo tengo menos gastos, pues yo voy a tener mayor flujo efectivo. Puedo posponer una inversión importante. Si yo tengo una inversión que tenía presupuestada, pues yo la pospongo porque yo necesito capital y puedo dejar de retirar dinero para sí mismo. Ahora mismo, en el tema de Avianca necesita capital.
¿Y qué hizo Avianca? O solicitó un préstamo al gobierno. Entonces, ¿qué quiere decir? Esta empresa Avianca es una empresa que ya viene hace muchos años con problemas financieros. Ellos tienen y liquidez porque tienen muchas deudas, la operación se les ha incrementado, tienen muchos gastos y tienen muchos acreedores. Y estos acreedores llegó el punto de que ya se hacen insostenibles. Por eso es que ellos tienen que buscar una solución como la que hicieron, buscar un crédito del gobierno, que no se sabe todavía si ese crédito como tal vaya a hacérsele o no, porque eso siempre tiene que pasar por el tema de cortes y por la Corte Suprema de Justicia. Pero entonces esperemos a ver qué sucede. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Yo les hago una pregunta sencilla a ustedes. Voy a hacerle una pregunta aquí para escuchar lo que yo creo que se me desconectaron. Al señor Deimer Sánchez. Está ahí Deimer conectado. Sí, profe. Deimer, cuando usted no tiene plata, que se quedó ilíquido, ¿cómo hace? Presto. Muy bien. ¿Y a quién le presta? No sé, al banco, algún amigo, no sé. Exacto. Entonces, en el caso de Deimer, él le presta a un amigo. Entonces, cada uno busca la forma de tener esa liquidez. Si yo puedo prestarle a un banco, a un amigo, a un proveedor, o si de pronto yo no tengo plata y yo le debo al vecino, al compañero, yo no le pago al vecino ahora, si yo espero que me llegue una plática a mí, porque ahora mismo no tengo. Entonces, eso también pasa en las empresas que uno se queda sin plata y tiene que saber el manejo efectivo. Entonces, el documento que les mandé, un documento de Word que se los compartí, aquí prestemos atención porque de esto va a haber un ejercicio que no lo van a hacer precisamente, pero sí lo tienen que analizar. Tenemos que tener el documento el documento que yo les compartí y que tenemos en plataforma. Segundo. Este documento que está en Word deben leerse. Entonces aquí cuando hacemos un presupuesto de flujo efectivo, la primera parte que vamos a considerar en el presupuesto de flujo efectivo son los ingresos. Entonces, dése cuenta que aquí en la presentación tenemos los ingresos. ¿Y cuáles son los ingresos? Aquí en este ejemplo tenemos un presupuesto de flujo efectivo que tiene unos ingresos de los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre. ¿Qué quiere decir? Que están haciendo un presupuesto de estos 5 meses. Entonces, ventas pronosticadas viene siendo un ingreso. Pero de esas ventas pronosticadas, ellos aclaran que van a tener unas ventas de contado. Unas cuentas por cobrar que van a tener a un mes. Es decir, estas cuentas por cobrar a un mes les van a llegar en septiembre, en octubre, en noviembre y en diciembre. Van a tener unas cuentas a 2 meses, esas cuentas ya le van a llegar en el tercer mes, en noviembre le va a llegar las cuentas de septiembre y las de diciembre y les van a llegar unas entradas de efectivo. Entonces, dense cuenta que aquí, cuando hacemos los ingresos de efectivo, los total de ingresos. El porcentaje que tienen ahí, que dice ¿Cómo? 30%, los porcentajes que tienen ahí dicen 2 meses. Muy bien. Acá dice que las ventas de contado son el 20% de las ventas totales. Tenemos unas ventas totales que son de 100.000. Entonces nos dice que las ventas
de contado son 20% de las ventas totales. Acá el 20% de 200.000 es 40.000, el 20% de 400.000 es 80.000, el 20% de 300.000 es 60 y el 20% de 200.000 es 40.000. Nos dice que en un mes que tenemos las cuentas, y más abajo nos dice las cuentas por cobrar. Dice cuenta que yo tuve unas ventas de 100.000, pero esas ventas de 100.000 me está diciendo que que el 50% me lo van a pagar un mes. Entonces, estas ventas que yo hice en el mes de agosto de 100.000, el 50% me lo van a pagar a un mes. Es decir, me lo van a pagar en septiembre. Las ventas que yo hice en noviembre, que fueron de 200.000, el 50% me lo van a pagar en octubre, me pagan 100.000. Las ventas que yo hice en octubre, el 50% me las van a pagar en noviembre, que son 200.000. Y las ventas que hice en noviembre me van a pagar el 50% de 150.000. Es decir, estas son las que me van a pagar un mes. Después el ejercicio o ellos estipulan que hay unas cuentas que me van a pagar en 2 meses. Entonces, dense cuenta que de estos 100.000 pesos, de este 100%, el 20% me lo van a pagar de contado, el 50% me lo van a pagar un mes y el 30% me lo van a pagar a 2 meses. ¿Qué quiere decir? Que ellos me van a pagar el 100%, pero toda la plata no me va a llegar enseguida. Entonces aquí las cuentas que me va a pagar a 2 meses, si este señor vendió 100.000 pesos, ¿qué quiere decir? A 2 meses me van a pagar a mí, hay un porcentaje que me van a pagar a 2 meses. Entonces me lo van a pagar, el 30% me lo van a pagar a 2 meses. Si ustedes multiplican 100.000 pesos por el 30%, me da 30.000 pesos. Si multiplican 200.000 pesos por el 30%, me da 60.000. Y si multiplican las ventas de octubre, a 120.000. Y por último, que le llegó unos ingresos adicionales en el mes de diciembre. Entonces aquí lo que se hace es que se totalizan los ingresos. Aquí se totalizan los ingresos. Y aquí, bueno, entonces los ingresos del mes de agosto, aquí faltó totalizarlos, son 20.000. Los ingresos del mes de septiembre son 90.000. Los ingresos del mes de octubre son 80.000 más 100.000, más 30, 210.000. Y los ingresos ¿por qué? Yo les hago una pregunta. ¿Por qué no suman la primera fila esta de las ventas pronosticadas? ¿Por qué creen que no suman las ventas pronosticadas? Les pongo una nota que me diga. Espera, pero de un... Profe, no es porque son pronosticadas y pues puede variar que en un mes le paguen diferente al otro. Exacto. Es lo Más que se o menos espera es tener así. en ese Esas ventas tiempo. pronosticadas, lo que pasa es que hay algo que es diferente. Una cosa es la venta pronosticada es, yo vendo, cuando hacemos el presupuesto de efectivo, solamente yo, en la parte esta que ustedes ven aquí, son los ingresos o las entradas de efectivo que me llega a mi negocio. Que yo venda 100.000 pesos no quiere decir que me haya llegado efectivo, porque dése cuenta que en el mes de agosto vendieron 100.000 pesos y ¿cuánto de efectivo llegó? 20.000. En el mes de agosto vendieron 100.000 pesos y llegó 20.000. Entonces, las ventas no necesariamente implican que me esté llegando efectivo. Métanse eso en la cabeza. Que en los negocios pueden tener muy buenas ventas, pero si esas ventas no todas se hacen de contado o no todas se cobran o no todas o se cobran a largo plazo o no llegan a tiempo, no quiere decir que eso signifique generación de ingresos. Nuevamente lo digo,
Miren el mes de agosto. El mes de agosto ellos pronostican o venden, digamos que sí los venden, venden 100,000 pesos, pero de esos 100,000 pesos, ¿cuánto le llegó en efectivo? En sí, ¿cuánto le llegó de dinero en el mes de agosto? 20,000. Entonces, si ustedes 20.000. el flujo del mes de agosto, aquí tenemos que colocar 20,000. No sé por qué de pronto aquí se me escapó. ¿Cuánto le llegó en el mes de septiembre en dinero? Ellos vendieron 200,000 pesos, pero esos 200,000 pesos quiere decir que se llevaron la mercancía. Es decir, que el vendedor lo facturó 200,000 pesos. Pero ¿cuánto llegó en efectivo en el mes de septiembre? 90.000. Muy bien, 90,000. La suma de 40,000 más 50,000. En el mes de octubre llegaron 210,000, en el mes de noviembre y en el mes de diciembre 340,000. Entonces, esas fueron las entradas de flujo efectivo. Entonces, ¿cómo son los ingresos que se deben considerar para el flujo efectivo? Cada vez que yo cobro cartera, cuando vendo de contado, que es lo que hicimos acá, de cuenta acá, ventas de contado y cuentas por cobrar, que es la parte esta, que es la cartera. Cuentas por cobrar es lo mismo que dice cartera acá. Entonces también tenemos, nos llega dinero cuando es aportes de capital. De pronto que un socio dijo, ven acá, yo pongo esa plata. Préstamo bancario llega efectivo. Venta de activos fijos, llegó efectivo. También yo puedo tener otros ingresos como que me paguen unos intereses por rendimiento financiero, y un ingreso efectivo es que yo estoy cobrando el impuesto a las ventas. Si ese impuesto no es mío, pero ese impuesto me lo pagaron. Entonces ese viene siendo un efectivo que yo tengo ahí, que a veces pasan las empresas eso. Las empresas pagan cada 2 meses el IVA y hay unas que lo pagan cada 4 meses. Entonces hay veces que ese IVA no es mío, sino ese IVA es de la DIAN y esa platica me llegó en efectivo. Entonces esa platica a veces yo la puedo utilizar, pero yo tengo que saber que yo la tengo que pagar, pero a veces la utilizo y no la pago. Entonces eso también se considera, todo lo que aparece aquí es una fuente de ingresos. Una fuente de ingresos en el flujo de efectivo. Todo esto que ustedes ven aquí, que les acabo de seleccionar, viene siendo una fuente de ingresos positivo. Es decir, cuando vamos a hacer el flujo, esto es positivo. Y los egresos, pues, son negativos. Entonces, vamos a ver qué son los egresos. Aquí, en los egresos, estamos haciendo el mismo ejercicio, lo continuamos acá. Nos dice que tenemos compras, en compras, según un porcentaje de ventas, que yo estoy haciendo unas compras de 70,000, de 140,000, teniendo en cuenta las ventas de 280, de 210,000 y 140,000. Esto me lo está diciendo, es decir, si yo tuve unas ventas, pues también tuve unas compras, también tuve este es el porcentaje de compras que se proyectó. Pero entonces aquí no las discriminan esas compras, cuáles son de contados, cuáles las hago a un mes y cuáles las hago a 2 meses. Entonces, este 100% de las compras que están en la parte superior, yo algunas las voy a hacer de contado, algunas las voy a hacer mensual y algunas las voy a hacer 2 meses. Además de eso, mire qué me llegó. ¿Qué tuve yo de salida también? Yo tuve que pagar unos dividendos, tuve que pagar unos sueldos y salarios, tuve que pagar un alquiler, tuve que pagar unos impuestos, tuve que comprar maquinaria, tuve que pagar unos intereses y tuve que un fondo de amortización tengo un fondo de amortización. Entonces, todo esto que vemos aquí vienen siendo salidas, desembolsos. Entonces, lo que vimos acá en el primer grupo fueron las llegadas de efectivo, entradas de efectivo que son positivas y estas desembolsos son negativas. Entonces aquí, primero yo tengo que saber cuáles son lo positivo, que vienen siendo las llegadas de efectivo, los desembolsos, y ahora sí voy a hacer el flujo de efectivo. ¿Por qué
Aquí el ejercicio me estaba pidiendo hacer los meses de octubre, noviembre y diciembre, pero yo podía hacer los flujos de efectivo de los meses anteriores. Entonces, mire que aquí en esta última tabla consolida. ¿Cuánto me llegó de efectivo? 210.000, 320.000 y 340.000. Es decir, esta fue la plata que yo tuve por, si ustedes van el primer mes, en el mes de octubre, aquí me llegaron 210.000 pesos, que fue lo que yo cobré. Ese mismo mes de octubre, yo tuve unos desembolsos y tuve en el mes de noviembre también unos desembolsos. Dense en cuenta que aquí el flujo de neto en octubre me dio negativo, el flujo de neto efectivo en noviembre me dio negativo y el flujo de diciembre me dio positivo. Pero, ¿por qué dio negativo? ¿Qué quiere decir? Que yo tuve más desembolsos que llegadas de efectivo. Dese cuenta que aquí no dice ingresos, sino la palabra que utilizamos aquí es entrada de efectivo. ¿Por qué se dice de efectivo? Porque los ingresos prácticamente son las ventas y como yo les decía, a veces podemos vender, tenemos ingresos por ventas, pero no quiere decir que eso se convierta en plata. Entonces el flujo efectivo aquí nos dio negativo, pero las cajas siempre empiezan con un saldo en caja. Esta caja en el mes de octubre empezó con 50.000 pesos. ¿Cómo así 50.000 pesos? Que eso en el mes de septiembre me quedaron 50.000 pesos en caja. Después en el mes de noviembre me quedaron 47.000 y así 52.000. Ese es el saldo final en caja. Entonces yo hago aquí el balance. Lo que me llegó de plata en el mes de octubre fueron 210.000 pesos. Las salidas de ese mes fueron de 213.000 pesos. Me da un flujo negativo de, si yo le equilibro, de los desembolsos con lo que me llegó. Pero yo tenía un saldo inicial en caja de 50.000. ¿Qué quiere decir? Que en caja me quedaron 47.000 pesos al final del mes de octubre. El saldo final con financiamiento es de 47.000 pesos. Entonces, 47.000 pesos fue el valor que me quedó a finales del mes de octubre. Saldo final de octubre viene siendo, el saldo final del mes de octubre viene siendo un saldo inicial en caja del mes de noviembre y así sucesivamente. El saldo final del mes de noviembre es el saldo inicial del mes de diciembre. Y ahora lo analizamos a ver. Entonces, miren, continuamos en el mes de noviembre. El mes de noviembre hubo un flujo neto negativo de 98.000 pesos, el saldo en caja 47.000. Dense cuenta que aquí pasó algo, el saldo final en caja dio negativo. Entonces, en esos casos, cuando da negativo, la empresa se tiene que meter la mano en el bolsillo y buscar un financiamiento, porque ese flujo negativo quiere decir que si ella hizo más desembolso de lo que le llegó de plata, tuvo que buscar, como el señor David o como ustedes hacen. Si yo tuve este mes de septiembre más gastos de los ingresos que yo tuve que sacar esa plata de algún lado. Entonces, lo más probable es que aquí en el tema, por ejemplo, de este ejemplo, es que la empresa tuvo un financiamiento. Es decir, alguien le financió los 76.000 pesos. Y le saldo final con financiamiento le queda 25.000. Este saldo final en caja de 58.000 menos 51.000 pesos pasa a diciembre y aquí en diciembre tiene un comportamiento similar. El saldo final en caja también es de negativo, pero tienen un financiamiento de 41.000. Es decir, que ellos buscaron la forma de financiar 41.000 y tiene un saldo final con financiamiento de 25.000. Entonces, mire, de pronto yo sé que muchos de ustedes están confundidos aquí porque el ejercicio no lo estamos haciendo y estas cosas a veces a medida que uno las hace es que las interpreta o las entiende, pero lo importante es que ustedes analicen. Cuando ustedes les pregunten palabras clave, prestemos atención ya que estamos terminando aquí. Ya estamos terminando y entonces el flujo efectivo está compuesto por dos partes.
La primera parte es, ¿cuál es la primera? Es la positiva. ¿Cuál es? Esta que vemos aquí. El flujo efectivo primero está conformado por las entradas de efectivo. ¿Y cómo me llega a mi efectivo? Que eso se lo mencioné yo acá en este borde. Todo esto que vemos aquí en azul, que es positivo, son las entradas de efectivo. Esta viene siendo una pregunta del examen. Ya llevo como 5 preguntas y no las han ido anotando. En un presupuesto, ¿cuáles son las que se consideran entradas de efectivo? Entonces, recuperación de cartera o cobre de cartera, las ventas de contado. Entonces yo les puedo hacer una pregunta de falso y verdadero. ¿Las ventas a crédito se consideran una llegada de efectivo o entrada de efectivo? Ustedes verán a ver qué colocan. Aportes de capital, préstamos bancarios, venta de activos, ingresos por rendimiento financiero y los impuestos a las ventas. Esta viene siendo el primer componente. Después vienen los desembolsos, que también vienen siendo los desembolsos o egresos. Voy a colocarlo aquí, desembolsos o egresos. Porque hay algunos libros que lo catalogan como desembolsos y hay unos que lo catalogan egresos. ¿Y qué vienen siendo los desembolsos e ingresos? Pago a proveedores, salarios, prestaciones sociales, arrendamientos, servicios públicos. Pero esto, dése cuenta que esto es siempre y cuando se haga en efectivo. Es decir, cada vez que hay un desembolso de dinero para pagar una de estas obligaciones. Una de estas obligaciones viene siendo los desembolsos. En el ejemplo no los utilizamos todos, pero aquí vemos que puede ser pago a proveedores. Si yo les digo, hagamos un presupuesto, hagamos la proyección de un presupuesto. En el mes 1 pagaron proveedores por 20,000, entonces estos proveedores ustedes los van a ubicar en los desembolsos o en egresos. Y estos desembolsos, después ustedes los consolidan y les va a dar algo que se llama flujo neto de efectivo, que viene siendo esta tercera casilla. Después, esta tercera casilla les va a preguntar el saldo inicial en caja. El saldo inicial en caja, por ejemplo, del mes de octubre es el saldo final que tenía del mes de septiembre y así va uno cogiendo el valor anterior. Entonces, el saldo final de noviembre es el saldo final en caja de octubre, el saldo final, el saldo inicial en diciembre es el saldo final en noviembre y ¿cuál va a ser el saldo inicial en enero? ¿Quién me dice? ¿Cuánto es? El saldo inicial en caja del mes de enero. Ninguno. ¿No están prestando atención o están embolotados? El saldo inicial del mes de enero. Entonces, mire, el saldo final en caja del inicial del mes de enero es menos 16,000, que es el saldo final del mes de diciembre. Entonces, ustedes analicen ese ejercicio. Es más, le voy a dejar adicional porque ahí en el ejercicio pues tenemos el enfoque que les di del taller es diferente, pero me gustaría que hiciéramos un ejercicio para que ustedes vayan haciendo y cogiendo agilidad en esto. Flujo de neto efectivo. Yo sé que estos números uno los hace prácticamente en un Excel y son bastante largos, pero la idea es que a medida que uno los va organizando, esto es sencillo. Esto es sencillo porque prácticamente lo que tenemos que organizar es, primero, dense cuenta que aquí miren lo que dice aquí el ejercicio. Primero organiza que las llegadas de efectivo y después organiza los desembolsos. Es decir, unos son positivos y unos negativos. Después que yo tengo los positivos, los ubico acá. Después le quito los negativos y me da flujo neto de efectivo. Después lo complemento con los saldos iniciales en caja y me da los saldos finales en caja. Y después yo le sumo los financiamientos que haya tenido la empresa. ¿Cómo así financiamiento? Como decía uno, cuando yo me quedo sin plata, ¿yo qué hago? Yo hago un préstamo bancario.
o busco una forma de financiamiento. Yo ya le presto a un amigo, a un proveedor, a los socios. Entonces, eso es lo que pasa cuando yo tengo esos flujos de caja negativos y me da el saldo de flujo de caja con financiamiento. Señores, preguntas, dudas, hagan preguntas que a medida que ustedes hacen preguntas, aclaramos mejor las cosas. Los escucho, háganme una pregunta por lo menos, así sea de lo que hayan entendido. Los escucho. Ninguno, o se me desconectaron. Aquí estamos, profesor. Bueno, haga una pregunta, no importa. Bueno, yo se las hago. Cuando hablamos de desembolsos, ¿cuáles son cuando hablamos de desembolsos, qué podemos incluir en desembolsos? Los desembolsos, ¿qué lo constituyen? Pago a proveedores, salarios, Exacto, muy bien. Gastos operacionales, profe. Todo lo que es prestaciones. gasto, prestaciones, salarios, todo lo que me implique a mí que yo tenga que meterme la mano al bolsillo y pagar. Eso no. Y cuando me llega efectivo, ¿cómo me llega efectivo a mí? ¿Cuáles son las formas de que me llegue efectivo a mí? Las ventas de contado, profe. Muy bien, esa es la palabra clave. Ventas de contado. ¿Cuál más? Cuando yo hago cobro de qué? Nuevamente vamos acá. Mire aquí esta vez. Este es el machete. Aquí. Cobros de cartera, ventas de contado, aportes de capital, préstamos bancarios, venta de activos, otros ingresos por rendimiento financiero y el impuesto, cuando yo cobro el impuesto a las ventas. Esas vienen siendo las entradas de efectivo. Se las voy a colocar aquí. Ese documento lo tienen en plataformas y lo tenemos que estudiar porque de eso vamos a preguntar en el examen. Se lo voy a copiar aquí en el grupo para que todos esa partecita la tengamos ahí. No tengamos excusa de que... Bueno, entonces miren, muchachos. Hasta aquí viene siendo la presentación. Yo sé que es un tema que de pronto no es fácil entenderlo la primera vez. A mí también me pasó. Pero tenemos que volver a leer. Yo les cargué la presentación y les cargué un documento. Y tenemos un taller que ya se los puse en plataforma y tenemos que hacer en grupo. En el taller, con el taller que nos está pidiendo, nos está haciendo unas preguntas de lo que ya vimos acá y nos está pidiendo que analicemos el flujo de efectivo. Más que todo, de pronto ustedes no que sepan o no van, porque esos flujos efectivos por lo general siempre lo hacen los contadores, pero ustedes tienen que tener la capacidad de analizarlo, esos flujos efectivos. Ustedes tienen que analizar el flujo efectivo, es decir, qué significa que el saldo en caja me quedó negativo, qué significa que no tenga, que cuando, mire, pueden pasar muchas cosas. Si a mí me queda mucho dinero, que decía que hay empresas que tienen mucho dinero, yo qué tengo que hacer con ese dinero. Si ustedes tienen un saldo final en caja, todos los meses o todos los días de 100, 200 millones de pesos, ¿qué tengo que hacer yo cuando tengo esos saldos así en caja? Yo tengo que pagar mis cuentas. Si yo no puedo tener esa plata ahí en el banco y pagando unos intereses más grandes. Si a mí
me hacen descuento por pagarle a los proveedores y por pagar los créditos bancarios, pues yo pago mis cuentas y yo me quedo con el dinero suficiente para cubrir mis costos y gastos. Pero si yo tengo un exceso de liquidez, pero normalmente eso no se presenta, o lo que más se presenta es que las empresas tienen iliquidez, que tienen los saldos negativos o tienen problemas de liquidez. Entonces, cuando tienen problemas de liquidez, tienen que buscar préstamos bancarios o fuentes de financiamiento. Esas fuentes de financiamiento son a proveedores, a amigos, a socios, a inversionistas, a terceros, al pagadiario. Todo eso son fuentes de interés. Entonces, este tema es un tema que también tienen que profundizar en Internet y en los libros que tengan allí y todos los documentos que se puedan descargar. Entonces ya, ¿qué les voy a preguntar en el examen? Por ejemplo, ¿cuál es el ciclo de inventar, cuál es el ciclo de efectivo? Es decir, dónde empieza, dónde termina, eh, cuál es el tiempo ese, qué se debe hacer para mejorar el inventario, qué pasa cuando yo tengo mucho, perdón, qué se debe hacer para mejorar el flujo efectivo, qué se debe hacer cuando yo tengo exceso de liquidez. Todos esos términos debemos comprenderlos y analizarlos. Entonces, muchachos, ¿alguna pregunta, duda hasta ahí? Están muy callados hoy y se conectaron muy poquitos. Entonces, bueno, aquí terminamos y yo sé y aquí, ahí en el grupo, o me escriben a mí cuando estén haciendo el taller, si tienen alguna duda, o me llaman, que no hay ningún inconveniente, que si yo estoy desocupado, me escriben, profe, mire, lo puedo Profe, llamar a ¿y hacerle hasta esta cuándo pregunta. tenemos, profe, Sí, hasta cuándo tenemos plazo para enviar el trabajo? ya les digo. Yo no lo subí en plataforma. No les aparece en plataforma. Deben un segundo. Profe, yo lo estaba buscando en la unidad 2 y no lo encontré. Ya va. Ah, no, es que no lo he subido. Vamos a subirlo enseguida. Dígame un plazo. Profe, un día antes de la próxima clase, profe. No, porque de aquí a allá entonces se les olvida, entonces no estudian el examen y van a hacer a la última hora el taller. Para el viernes de la otra semana, profe, un placito grande. Bueno, vamos a ponerlo para viernes. Dígame día viernes. ¿Qué día es el viernes? Es 2, profesor. Ya va. Un segundo. El otro Viernes viernes 2. cae 2. Listo. Entonces, el 2. Octubre, permitir. Miren en la plataforma a ver qué les aparece. Voy a dejar de grabar.